La historia comienza con Benjamin Gates, un apasionado buscador de tesoros que viaja junto a su equipo por el norte del Círculo Polar Ártico. Tras un arduo recorrido, detienen los vehículos en medio de la inmensidad helada. Sin embargo, donde debería encontrarse el barco que persiguen, no hay más que nieve y silencio. Ben, convencido de que no han llegado hasta allí en vano, ordena desplegar los detectores de metal. La búsqueda comienza con paciencia y determinación, hasta que finalmente, bajo la gruesa capa de hielo aparece una campana. Pertenece al Charlotte, el barco que tanto buscaban. Entusiasmados, escarban con fuerza hasta descubrir una entrada, y con cautela, se introducen en la nave congelada. Entre muebles carcomidos y barriles de pólvora intactos, Ben encuentra un viejo cofre. Al abrirlo, revela una pipa extrañamente tallada en espuma de mar. Allí, un grabado con símbolos templarios esconde una leyenda, la siguiente pista del tesoro. Ben la descifra con rapidez. El mapa que buscan está oculto, invisible, en el reverso de la Declaración de Independencia. El entusiasmo inicial se convierte en preocupación. ¿Cómo podrían acercarse a semejante documento histórico para someterlo a pruebas químicas? Ian, el empresario que financia la expedición, propone tomarla prestada, pero Ben se opone con firmeza. Robarla nunca será una opción. Su negativa lo condena. Ian, con frialdad, decide dejarlo atrás. Atrapados en la bodega del barco, Ben prende una bengala y amenaza con lanzarla sobre la pólvora si no los liberan, y cuando comprende que no hay escapatoria, la lanza al suelo. El fuego ilumina la bodega, y en medio de los disparos, Ben y Raleigh logran encontrar una compuerta por la que se deslizan para huir. Se arrastran entre la oscuridad y el humo, moviéndose con desesperación en busca de refugio. A la distancia, Ian observa cómo los restos del Charlotte se consumen en las llamas. Cree que Ben y Raleigh han muerto allí dentro, pero desconoce que ambos han logrado escapar por poco. De regreso en Washington, Ben y Raleigh intentan alertar al FBI sobre el robo que Ian y su equipo planean, pero como esperaban, no los toman en serio. Sin tiempo que perder, se dirigen entonces a los archivos nacionales para hablar con la doctora Abigail Chase y advertirle del peligro inminente. Sin embargo, ella tampoco les presta oídos. Cuando Ben le revela por qué el documento está en peligro, aún así, Abigail insiste en que es imposible que alguien se lleve la declaración. La seguridad del museo es extrema. Frustrados pero decididos, Ben y Raleigh van hasta el museo para ver con sus propios ojos el lugar que deben proteger. Allí, frente a la vitrina, Ben toma una decisión drástica: lo robará para preservarlo. Raleigh intenta disuadirlo, argumentando los riesgos, la ilegalidad y las consecuencias, pero Ben, convencido, le explica su plan con calma. Aprovecharán el evento del fin de semana por el aniversario del museo. Cuando los guardias estén distraídos atendiendo a miembros honorarios y actos ceremoniales, ellos se abrirán paso hasta el cuarto de preservación, el lugar donde limpian, reparan y conservan los documentos. Solo queda encontrar la forma de que el personal autorice que el documento sea trasladado allí. Raleigh se encarga de intervenir las cámaras, y una vez que lo logra, entra al museo con paso silencioso. Con un láser calienta los sensores que protegen la Declaración de Independencia, provocando que las alarmas se disparen. En ese instante, el documento es llevado al cuarto de preservación para un diagnóstico completo, y la primera parte del plan queda asegurada. Mientras tanto, Ben roba la identidad de uno de los empleados de limpieza y se hace pasar por él, colándose en la gala sin invitación. Se dirige rápidamente al baño, se cambia de ropa y se incorpora a la fiesta con naturalidad. Al encontrar a Abigail, logra hacerse con su copa y tras una charla incómoda, se retira con sus huellas digitales. Toma la huella del pulgar, entra en el ascensor y sube hasta el piso donde se encuentra el cuarto de preservación. Con Raleigh controlando las cámaras, Ben tiene vía libre para avanzar por el pasillo. Al entrar al cuarto, comienza a manipular el dispositivo de seguridad que protege el documento, pero entonces Raleigh le avisa que alguien ha intervenido las cámaras, debe irse inmediatamente. Ben toma la caja de seguridad y camina hacia el ascensor. Gates. Chow dispara, y las balas se estrellan contra el vidrio protector del documento. Ben logra escapar, y durante el viaje hacia el primer piso aprovecha para sacar la Declaración de Independencia del contenedor. Al salir del ascensor, corre hacia la salida, pero en ese instante Abigail lo ve y sale tras él, habiendo descubierto que no estaba invitado a la gala. Lo intercepta justo cuando estaba por subir a la camioneta con Raleigh, y mientras lo interroga, suena la alarma del museo. Ahí lo entiende, Ben se ha robado el documento. Se lo entrega a Abigail de manera controlada, sube rápidamente a la camioneta y le pide a Raleigh que acelere. Cuando la doctora corre de vuelta al museo,
Ian y su equipo la interceptan al ver que lleva el documento y al no poder quitárselo, la suben a la camioneta. Sintiéndose culpable, Ben le dice a Riley que los persiga. Mientras tanto, Abigail aprovecha una distracción para abrir las puertas del camión y queda accidentalmente colgada de una de ellas. Ian logra quitárselo, y cuando Cho se prepara para acabar con ellos, Ben consigue rescatar a la doctora. Al separarse los vehículos, Ian descubre que tiene una réplica de la declaración. Ben muestra el original a la doctora para tranquilizarla y le explica que esos hombres eran los que planeaban robarlo, por eso se adelantó y lo tomó primero para protegerlo. Cuando Ben le revela su verdadero nombre a la doctora, nuestro protagonista pertenece a una familia acusada de tener una teoría conspirativa sobre los fundadores del país. Mientras tanto, el detective Sadusky llega al museo y tras revisar las cámaras de seguridad, encuentra una imagen clara de Ben. Con esa pista, el FBI no tarda en irrumpir en su casa. Allí descubren una habitación acondicionada para analizar el documento, junto con copias de antiguas cartas relacionadas con la leyenda del tesoro. Sin poder regresar a su hogar, Ben comprende que necesita nuevas copias de las cartas de Salance Dogger y sabe que las originales están en poder de su padre. Deciden visitarlo, y Patrick, que no veía hace tiempo a su hijo, los deja entrar en la casa. Sin embargo, cuando Ben le pide las cartas, la tensión estalla. Patrick expresa su descontento y le reprocha seguir desperdiciando su vida en una obsesión absurda. Le revela, incluso, que la historia del tesoro fue inventada para distraer a los británicos, un mito sin fundamento. Ben se niega a aceptar esa versión. Para probar lo contrario, toma la Declaración de Independencia, la impregna con limón y aplica calor con un secador. Ante los ojos de todos, surge una secuencia de números escondida en el documento. No era un mapa, y Ben lo sabía, por eso necesita las cartas de Salance Dogger, la clave para descifrar el código. Cuando insiste una vez más, Patrick finalmente le confiesa que las cartas ya no están en su poder, las donó a un museo de Filadelfia. En ese mismo instante, agentes del FBI irrumpen en la casa, pero al entrar solo encuentran a Patrick atado a una silla. Al llegar a Filadelfia, Raleigh convence a un estudiante para que entre en el museo, lea las cartas expuestas y anote en un papel las letras que coincidan con la secuencia de números que él le había entregado. Con paciencia, espera hasta que el muchacho cumple con el encargo y finalmente regresa junto a Ben y Abigail para revelar el mensaje oculto. Lo que descifran resulta ser otro acertijo, otra pista más, que según la lógica de Patrick, no hace más que confirmar que el tesoro no existe y que todo se reduce a una cadena interminable de enigmas. Sin embargo, Ben se mantiene firme en su convicción y no se da por vencido. Tras descifrar la nueva pista, suben hasta la torre señalada y esperan a que el reloj marque las 3:22 de la tarde. En ese preciso momento, la sombra proyectada por la estructura señala un punto exacto en una pared. Ben se acerca, retira un ladrillo marcado con un sello templario y descubre escondidos unos viejos anteojos. Emocionado, corre de regreso con Raleigh y Abigail, despliega la Declaración de Independencia y al colocarse los anteojos, logra descubrir en el documento otro mensaje encriptado. Es entonces cuando la tensión vuelve a estallar. Por la ventana alcanzan a ver a los hombres de Ian, que han logrado seguir sus pasos hasta allí. Deciden separarse para que, en caso de ser atrapados, no logren hacerse con todas las pistas. Ben se lleva los anteojos, mientras que Raleigh y Abigail cargan con el documento. Ben escapa a toda velocidad hasta llegar a un pequeño cementerio, donde recibe disparos de sus perseguidores. Consigue protegerse a tiempo, derriba a uno de ellos y sigue corriendo, aunque el segundo lo arrincona en los techos de unos edificios. Sin otra salida posible, Ben improvisa, lanza el estuche vacío como señuelo y aprovecha la distracción para escapar. Al mismo tiempo, Raleigh y Abigail también son alcanzados. En plena persecución, la doctora tropieza con un ciclista y deja caer el documento. Justo en ese instante aparece Ian, que lo recoge rápidamente, dando por terminada la persecución. Cuando Ben regresa en busca del auto de su padre, se cruza con el detective Sadusky, quien de inmediato lo detiene y lo pone bajo custodia. A lo lejos, Abigail y Raleigh presencian la escena y sin pensarlo dos veces, escapan rápidamente para evitar ser atrapados también. En la sala de interrogatorio, Ben decide contarle a Sadusky toda la verdad. Le revela que robó la Declaración de Independencia no para lucrar con ella, sino para protegerla. El detective escucha con atención, pero al final le deja en claro sus opciones. La primera, pasar el resto de su vida en prisión. La segunda, ayudarlo a recuperar el documento y luego pasar el resto de su vida en prisión. En ese instante, el teléfono de Ben comienza a sonar y al contestar, escucha la voz de Ian del otro lado de la línea. El empresario le propone un trato. Deben encontrarse en un puerto de Nueva York. Ben deberá llevar consigo los lentes que encontró en el Salón de la Independencia y una vez que descifren el mapa oculto con ellos, Ian promete dejarlo en libertad y entregarle el resto de los objetos.
Pero, antes de cortar la llamada, lanza una advertencia directa a los agentes que están escuchando: si Ben no va solo, destruirá el documento. Ben se presenta en el lugar acordado, con decenas de agentes encubiertos siguiendo cada uno de sus pasos a la distancia. De pronto, el rugido de un helicóptero irrumpe en la zona. Entre el estruendo de las hélices y la interferencia en su micrófono, la comunicación con Sadusky se corta. Es entonces cuando Chow se acerca sigilosamente a Ben y le ordena que salte del buque para reunirse con Ian. Ben camina hasta quedar oculto detrás de uno de los jets estacionados. Apenas recupera la señal, le susurra a Sadusky que sigue estando de su lado, pero que tomará una tercera opción para resolver el asunto. Bajo la superficie, un buzo lo esperaba con un tanque de oxígeno y un vehículo acuático preparado para sacarlo de la zona sin dejar rastro. Al salir a tierra firme, Ben exige respuestas. Quiere saber qué hicieron con Raleigh y Abigail. Chow, con una sonrisa fría, le revela que son ellos quienes ahora dirigen el juego. En medio del trayecto, reciben una llamada de Abigail. Con voz firme, le explica que hicieron un trato con el empresario para poder sacarlo de las manos de los agentes y seguir en la búsqueda del tesoro, pero advirtiéndole que si Ian rompe su palabra, ellos mismos revelarán al FBI la ubicación exacta del empresario y lo harán caer. Finalmente llegan al punto de encuentro y Ben intenta engañarlo, pero Ian no cae en la trampa, le exige la verdad y lo presiona con un as bajo la manga. Se internan en una vieja iglesia, y en ese instante, los hombres de Ian aparecen trayendo consigo a Raleigh y Abigail, quienes habían sido capturados frente al lugar. Con el documento en sus manos, Ben vuelve a examinarlo con los anteojos especiales. Esta vez juega con los cristales, cambiando las lentes una y otra vez hasta revelar un nuevo enigma oculto. La pista los conduce hacia la tumba de un maestro masón. Con esfuerzo, abren el ataúd y tras levantarlo, descubren un pasadizo oculto. Uno a uno se arrastran por el túnel estrecho, encendiendo antorchas que iluminan la roca húmeda y las paredes marcadas por el tiempo. El fuego termina revelando un camino hacia las profundidades, donde una escalera de madera carcomida por los siglos se extiende hacia abajo. Patrick toma la delantera, avanzando con pasos calculados, consciente de que cualquier tabla podrida podría desmoronarse bajo sus pies. De pronto, la estructura entera comienza a crujir y derrumbarse. Ian, Patrick y Tao logran saltar hacia uno de los ascensores improvisados, mientras que Ben y Abigail caen en el otro, atrapados en medio del colapso. En la caída, Ben consigue sujetar a la doctora, pero un nuevo peligro aparece: la Declaración de Independencia se desliza lentamente hacia el vacío. Justo cuando parece que Ben perderá todo, Patrick lanza una cuerda y logra salvarlo en el último instante. Finalmente llegan hasta el fondo del lugar. Frente a ellos, la entrada a la sala donde debería reposar el tesoro, pero al cruzar el umbral, lo único que encuentran es una habitación vacía. Una vez más, Patrick parece tener razón: no hay oro ni reliquias, solo otra pista más en un laberinto interminable. Ian comienza a desconfiar. Con el tiempo en su contra, corre hacia el ascensor junto a Paul y amenaza a los Gates: si no revelan la próxima pista, los dejará allí para morir. Es entonces cuando Patrick decide intervenir. Con voz firme, le dice a Ian que el siguiente rastro los conduce a Boston, justo debajo de la antigua iglesia barroca. Ian, convencido, acepta la pista, pero aún así los abandona en las profundidades. En silencio, los Gates regresan a la sala vacía. Allí, Ben revela la verdad: todo había sido un engaño, el tesoro siempre estuvo en ese lugar. Tras examinar las paredes, encuentran un acceso oculto que los conduce hacia otra cámara secreta. Frente a ellos, una cerradura con la forma exacta de la pipa descubierta en el Charlotte. Ben introduce la pieza y el mecanismo se activa. Las puertas se abren lentamente y ante sus ojos aparece el tesoro de los templarios. El fuego ilumina incontables reliquias, cofres de oro, esculturas antiguas, manuscritos y piezas históricas de todas las civilizaciones del mundo. Ben, con la mirada emocionada, comprende que finalmente podrá limpiar el apellido de su familia. Ascienden por unas escaleras ocultas al fondo de la cueva, que desembocan en otra tumba secreta. Una vez en la superficie, Ben toma una decisión: llama al FBI para devolver la Declaración de Independencia. Frente a Sadusky, negocia su libertad ofreciendo a cambio el tesoro, valuado en $10,000 millones. En ese momento, el agente revela su secreto: también es miembro de los masones. Comprendiendo el valor histórico del hallazgo, acuerda con Ben que el tesoro no pertenecerá a una sola nación, sino al mundo entero. Será repartido entre museos internacionales para que la humanidad entera pueda contemplarlo.
Pero todavía alguien debía pagar por lo ocurrido. Mientras los Gates quedan libres, el FBI se dirige a la iglesia barroca de Boston, donde Ian y sus hombres siguen en busca de una pista falsa. Allí son arrestados, sellando el destino del empresario. El nombre de la familia Gates queda reivindicado y el secreto de los templarios, al fin, revelado.